Hola, hola, muy buenas tardes. Hoy jueves, otro jueves espectacular de la ventana. Y el tema de hoy me encanta, me encanta, me encanta, el hambre emocional. Y bueno, ¿quién no lo ha sentido? Dime si no, Lili, a uno el hambre emocional se le quita con chocolate. Con chocolate o cualquier otra cosa que equivalga a comida chatarra, llámese hamburguesa, taquitos, y entre más salsa, más dulce, más grasa, creo que nos sirve para curar ese malestar que tenemos, ¿no? No, y es que yo quiero saber por qué a uno eso no se le puede quitar con un espárrago, no se le puede quitar con un brócoli. Y entonces, bueno, hoy obviamente tenemos una súper invitada. Vamos a dar un par de minutos porque apenas se están conectando con nosotros para dar estos segunditos de tregua a los que no nos llegaron tan puntuales. Muchas gracias a los que ya se están conectando. Veo por ahí a Diana. Hola, Diana. Y bueno, el tema de hoy, como te dije al inicio, me encanta. Te agradezco mucho también que nos acompañes hoy. Recuerden que Liliana Rodríguez es nuestra entrenadora en inteligencia emocional y para que vean que todo lo de nuestro cerebro, yo digo que nuestro cerebro es nuestro primero o segundo estómago, no sabría cómo decirlo, pero me parece una combinación perfecta entre el cerebro y el estómago, siempre están conectados, siempre uno afecta al otro y viceversa. Así que nuestras dos especialistas de hoy en temas, pues nos van a ayudar a equilibrarlo y a ver de qué manera podemos manejar esta ansiedad, temas como depresión, las enfermedades que nos lleva, obviamente, muchas veces el exceso. Y pues ahora en pandemia siento que es más que necesario hablar del tema porque siento que todos, aun cuando tengamos un buen peso, hemos cometido errores en la pandemia de pasarnos de golosinas y de cosas, pues sobre todo al inicio que estábamos como tan paranoicos, siento que en mi caso el chocolate era mi aliado. Veo que ya nos van llegando más personas, así que bueno, la Bueno, invitada de hoy es Samira Navarro. espera, antes de presentarla, ¿Qué pasó? no, que quiero, pues, quiero decir, quiero hablar. No, perdóname. Es que Oye, como yo oye, sé que ibas a dar aquí toda la hoja de vida extensa de no, nuestra es que vida, creo que te acostumbraste a que no pudiera entrar la semana anterior. Después, cuando me puse a mirar la repetición, creo que en los momenticos que me veía más pixelada que Mario Bros. Además que parecía un fantasma, entraba y salía, y qué horror. La sensación que me dio fue que me caí como 3 veces porque mi señal estaba espantosa, pero ya luego mirando la repetición estaba como intermitente, como esas películas de terror que de pronto aparece y sale, ¡ay no! Pero bueno, hoy estoy feliz de poder entrar, así de que me alegra. Y bueno, dale, a continuación. no, no, te decía que quería contarles un poquito de la invitada de hoy, porque es una amiga de mi infancia, es una amiga con la que creo que compartí todas mis vacaciones de niña y de adolescente, creo que me tocó en Barranquilla. Es una persona que conozco a través de mi madrina, una persona que si nos está viendo en este momento, a la cual quiero muchísimo. Y ella hizo de nuestra infancia una maravilla, porque éramos, no sé, ahorita Sammy dirá cuántos peladitos éramos en Barranquilla, pero éramos un combo grande y pasábamos muy, muy bien. Pero bueno, esta amiga mía y esta niña con la que pasé en mi infancia creció, estudió un montón de cosas, ahora es una gran profesional, con muchos años de experiencia. Voy a dejar que tú la presentes de la manera profesional porque yo me emociona mucho y yo la quiero presentar, obviamente, de manera personal. Ok, sí, no, totalmente de acuerdo. Como lo dices tú, es un tema, primero, es un tema que es bien interesante. De verdad que creo que de lo que vamos a hablar hoy, que es hambre emocional, es el disfraz favorito de la ansiedad, ¿sí? Creo que todos en algún momento hemos pasado por esto, ¿sí? En la que básicamente los nervios nos hacen caer en patrones de alimentación que son completamente inadecuados, ¿sí? Y nervios, digo yo, producido pues por otra cantidad de emociones, ¿no? Como bien lo dices tú, ¿quién mejor para hablarnos hoy del tema que la invitada que tenemos, que claramente es una experta? Les voy a hablar un poco de ella. Es la doctora Samira Navarro Castilla. Samira es nutricionista, dietista, es coach nutricional,
Es experta en diabetes, obesidad y nutrición gerontológica. De hecho, lleva 20 años de experiencia, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con nutrición gerontológica. Como si fuera poco, pues hizo un curso de PNL en España y un curso de PNL en nutrición. Y hoy día es miembro de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, ¿sí? Y como si fuera poco, es esposa, es mamá de 2 hijos, en fin. Y hoy, pues tenemos la fortuna que nos acompaña ella muy querida y muy generosa, aceptó la invitación para venir aquí a compartirnos realmente como todo su conocimiento. Así que hoy, definitivamente, el gran reto que vamos a tener es entender qué es esto del hambre emocional, cómo lo podemos diferenciar del hambre fisiológica y sobre todo identificar las características y plantarles cara para tomar las riendas de la vida y las riendas de los hábitos saludables. Entonces, sin más, voy a darle cabida aquí a nuestra invitada que por acá la veo. Ocañerísima y barranquillerísima, porque tengo un bebé en Barranquilla, pero nacida en Ocaña, así que las ocañeras que aquí nos ven para que vean que esta ventana es de ocañeras y costeñas. Tal cual, esta ventana hoy es costeña, literal costeña, ¿sí? Gana una mayoría, pero es costeña. Sami, mucho gusto. Hola, ¿cómo están? Bueno, feliz acá, gracias por la invitación a la ventana, y sí, ocañerísima y barranquillerísima. Bueno, me encanta, me encanta. Yo quiero, Yur, de repente, si me lo permiten, Isami, antes saludar a Diana Marcela Aldana. Hola, Dianita, qué gusto. Mafe, siempre acompañándonos, muy bonita. Nos acompaña Mafe, nos acompaña Natalia Arizmendi. ¿Cómo estás, Natalia? Qué gusto. Mi bella Tati, es mi hija, se las presento, pues a ti no, Yur, que ya la conoces, pero Sami, te presento mi hija mayor. Raúl, buenas tardes, ¿cómo estás? De aquí está diciendo Raúl, uy, ocañera, sí, ocañeras. Tal cual, tal cual. Hoy de verdad esta ventana es netamente costeña. Jennifer Barraza, hola Jennifer, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Y bueno, todas las personas que se van sumando, bienvenidos a la ventana. Acá en la ventana, lo hemos dicho muchas veces, somos aficionadas, pues técnicamente digo yo que este ya se volvió mi nuevo parque de diversiones todos los jueves a las 4 de la tarde. Me encanta el hecho de tener invitados que sean juiciosos, rigurosos en su aprender y sobre todo muy generosos en querer compartirnos pues todo su conocimiento y en sobre todo darnos como esas pautas para poderlas aterrizar a tierra o bajarlas a tierra y poderlas poner en práctica. Aclaro, como siempre lo hemos dicho, que nada de lo que digamos acá es dogma, pero sí creo que se comparten cosas que son muy interesantes y que vale la pena aterrizarlas o ponerlas en práctica en nuestro día a día si queremos mejorar pues como seres humanos. Por aquí tengo también a Dani. Dani, buenas tardes, ¿cómo estás? Increíble, como ahora Ocaña suena por todo lado, tal cual. Tal cual que vive Ocaña. Va a ser un programa, ocañeras en el exterior, ocañeras en otras ciudades, Tal cual, así es, así es. Bueno, y doctora Sami, pues nada, tú eres la mejor para arrancar este tema. Creo que todo lo que nosotros digamos podemos quedarnos cortas. Entiendo pues que sí, definitivamente sí hay una diferencia muy marcada dentro de lo que es el hambre un poquito. Y el hambre emocional. ¿Quién se corta, yo? Tal vez, Sami, de todas maneras, tal vez no nos escucha. No escucho. ¿Será que le damos la posibilidad a Samira que salga y vuelva a ingresar, Lili? Porque Sí, nosotros nos escuchamos bien. Creo, Sami, y como siempre sabemos, en vivo a veces pasan estas cosas. Voy a buscar acá cerca, a ver si se saca el problema. Sí, y si no, puedes salir y volver a ingresar o hasta el router y ¿Ya? ahí ya. Yo te escucho bien. ¿Tú no te escuchas bien? Vamos a darle la oportunidad que salga y vuelva a entrar, ¿te parece? Sí, voy inclusive a escribirle. Ve, me quedé con las ganas de porque esto no se quita con espárrago. Pero sería mi primera pregunta para Samira. ¿Le estás escribiendo o no acosarla? Lo ideal sería que uno abriera la nevera y estuviese una mano así con un brócoli, preferiblemente al horno. Con eso uno, si come de más, no siente culpa. Sí, pero ni el brócoli ni el espárrago, creo que uno echa mano
precisamente de esas cosas que nos llenan de calorías. Y la verdad es que hoy en día hemos tomado estas enfermedades degenerativas como la diabetes, como el sobrepeso, la tensión arterial como algo normal, ¿sí? Como un estornudo. Bueno, y el estornudo hoy en día no es tan normal, sigue. Perdona que no te mire mientras vas hablando. Sí, y la verdad, yo sí veo que una problemática que dejamos avanzar de una manera muy rápido y no hicimos nada para frenarlo. Y hoy casi que nos queda más difícil. ¿Ya me vas a mirar de nuevo? Sí, dice que ya nos escuchas, ¿verdad? Ahora sí, es que estaba comentando la señal. Bueno, esto es normal, bienvenida. ¿Por dónde quieres arrancar? Por favor. Señora. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es el hambre emocional, así de que arranca tú por donde lo consideres necesario. Estábamos aquí discutiendo con Yur, que por qué no echábamos mano de unos espárragos, dice Yur. Y le digo yo que lamentablemente cuando nos ataca el hambre emocional, precisamente no abrimos la nevera y encontramos una mano con un brócoli así diciéndoles, por favor, echa mano de mí o cómeme, sino pues buscamos lo más salsudo, lo más grasoso, lo que más engorde. Entonces cuéntanos tú por dónde quieres arrancar. Bueno, listo, vamos a hablar del hambre emocional, pero para hablar de él, vamos a conocer un poquito cómo funciona el cerebro y qué es en sí la ansiedad, ¿sí? Para cuando ya tenemos esto claro, pues podemos ya entender el por qué llega el hambre emocional y por qué todo eso que está diciendo, que la hamburguesa, que el chocolate, bueno. Entonces, empezamos. El cerebro siempre va a responder a los estímulos que nosotros le tengamos, sea estímulos endógenos o estímulos exógenos. Los estímulos endógenos son los pensamientos y lo exógeno el ambiente, ¿verdad? Lo que vemos, lo que escuchamos. Entonces, la ansiedad está muy ligada a esto del hambre emocional porque la ansiedad es un estado, ¿verdad? No es una emoción, un estado debe ser pasajero y esa ansiedad está impresa en nuestro ADN desde el hombre ancestral, ¿sí? Entonces, el hombre ancestral tenía que correr ante el estímulo de amenaza cuando veía una fiera, un león, un oso, porque convivían en el mismo ambiente, ¿cierto? Entonces, en el momento en que él tenía ese estímulo visual, se activaban porque se activaban las neuronas. Las neuronas son células altamente excitables que son capaces de producir y transmitir ese impulso nervioso. ¿Sí? Sí. El ancestral ve la fiera, activa las neuronas, se transmiten esos impulsos nerviosos a través de los neurotransmisores y ya les voy a explicar qué es. Y empezamos a sentir todo lo que genera la ansiedad, que lo sentía el hombre ancestral. Entonces, ¿para qué se activaban esos neurotransmisores? Para poder tener fuerza para correr, movimiento, rapidez, fuerza en los músculos, y eso, esos neurotransmisores hacen eso. Pero hoy en día, nosotros cuando nuestro cerebro no distingue si estamos ante una fiera o si estamos ante un COVID, una pandemia, el cerebro como tal, la estructura no lo va a entender, lo entiende uno, pero nuestro cerebro no. Entonces, ¿el qué hace? Prende las alarmas, ¿sí? Sobrevivencia. Incluso si estamos ante demasiado trabajo o así, él no diferencia. No, nuestro cerebro no diferencia ni lo virtual con lo real, ni tampoco si el estímulo está hecho por pensamientos o sea, endógeno, o si está porque lo que viste, lo que escuchaste, las noticias, no sabes si en realidad es que tienes un león encima y tienes que salir corriendo. Él prende las alarmas, activa neurotransmisores. Existen varios tipos de neurotransmisores. Están los neurotransmisores, los ansiogénicos, que son los que generan ansiedad, y están neurotransmisores ansiolíticos. Entonces, en el momento que recibimos ese estímulo, como les digo, sea visual, auditivo, pensamiento, se activan esos neurotransmisores que ¿cuáles son? Son la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol. El cortisol también es una hormona. Es normal que tengamos adrenalina en cierto nivel, es normal que el cortisol, que es una hormona también, es neurotransmisor y es hormona, esté elevado en las mañanas, también tiene que ver mucho con el hombre ancestral, ¿sí?
regula mucho la parte del sueño, vigilia sueño, el ritmo circadiano, el cortisol interviene en todo eso, entonces es normal, pero no es normal que estemos todo el día con el cortisol elevado, con la adrenalina elevada, porque ya si pasa mucho tiempo y se vuelve crónico, ya eso ya estaría catalogado como un trastorno, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nosotros estamos en ese estímulo que tenemos, sea del pensamiento? Debemos ser un poquito conscientes, saber qué es lo que estamos pensando. Cuando llega el hambre emocional, ¿cómo lo vamos a distinguir? Él se enfoca en un solo alimento, como decía Yurley, no, que el chocolate es mi aliado en la pandemia. Sí, lo amo, Ya. desde antes de la pandemia, pero tengo que reconocer que yo lo como, trato obviamente, porque sé, actualmente soy más cuidadosa con lo que consumo, de comprar un buen chocolate, pero siento que me paso, o sea, sí, es mi aliado y me siento muy bien después, entonces como que digo, ay, chocolate, chocolate, me siento feliz, chocolate, chocolate, me siento feliz, chocolate, chocolate. Entonces, ¿qué pasa? Les voy a explicar algo. Cuando el hombre ancestral sentía el estímulo y corría, claro, al correr y ya sentir que está fuera del peligro, otra vez todo vuelve a la normalidad y ya se pasa la sensación, ¿cierto? Porque la ansiedad que da opresión en el pecho. Cuéntenme a ver los que están ahí, ¿qué han sentido cuando tienen ansiedad? ¿Cuáles síntomas son los que presentan? Uno es la opresión en el pecho, el nerviosismo, las ganas de salir corriendo, pero El estómago. sí, el estómago, el colon irritable, que le brinca el ojo, que le duele aquí, que le puya allá, ¿cierto? Entonces, como estamos con la modernidad, el hombre moderno no va a salir corriendo porque van a decir, bueno, ¿y este que se enloqueció o qué? Entonces, ¿qué hace? El cuerpo y la mente no están equilibrados, o sea, tu mente, tu cerebro te está diciendo, corre, hay peligro, huye, sobrevive, y tú estás quieto en el computador porque tienes que entregar un trabajo urgente que el jefe te pidió, ¿sí? Entonces, tienes los neurotransmisores ansiogénicos a 1000, no puedes salir corriendo para liberarte de eso. ¿Cuál es la opción? Algo que esa parte que no quieres tener porque no lo estás, o sea, no estás saliendo a correr como nuestros ancestros. Estás ahí y esa, esa comunicación real en el cerebro, lo que pienso y lo que estoy haciendo. Entonces la persona dice, bueno, ¿qué me da placer en este momento? Uno, tener intimidad, relaciones sexuales, hacer el amor te genera placer, pero estás en la oficina, no puedes, ¿cierto? Entonces, ¿qué haces? Vas a la lonchera o si estás en tu casa, vas a la nevera y comes. Entonces, ese chocolate o ese arroz con leche o ese postre te va a generar ese placer, va a aumentar los neurotransmisores ansiolíticos, en este caso, vamos a hablar, sería la dopamina, que va a trabajar a nivel del centro de la recompensa o placer que está en el cerebro, que se llama núcleo accumbens, ahí, y entonces sentimos la recompensa. Ay, qué rico, y enseguida se van bajando, va empezando como un equilibrio, subiendo los ansiolíticos y bajando los ansiogénicos, y ya sentí placer y delicioso, se me quitó. Pero, ¿qué sucede? Que como lo hacemos de forma inconsciente, ahí es donde viene el problema de la obesidad, de la diabetes, del sobrepeso. No sabemos distinguir, comemos, no es que tengo ansiedad, sí, pero yo pienso, bueno, si yo empiezo a tener conciencia, yo digo, bueno, ¿qué estaba pensando 10 minutos antes? Ah, que tengo que entregar el informe, o que mi esposo no ha llegado, o que los niños. Entonces, claro, ya reconoces que tienes un estado de ansiedad, ¿ya? Y si empiezas a tener conciencia, empiezas a decir, bueno, ¿cómo lo puedo contrarrestar? Hay, por ejemplo, cuando tomamos bebidas calientes, siempre le digo a mis pacientes, vamos a tomar bebidas calientes. ¿Por qué? Porque la bebida caliente engaña al cerebro, congestiona la mucosa gástrica, no tiene calorías. Por ejemplo, si tomas un té o un café caliente sin leche, no va a tener calorías esa bebida y va a generar eso. Bueno, aquí el sol me está jugando una mala pasada, perdón, para que me vean. ¿Alguien quiere venir a broncearse? Hay algo en lo que estás diciendo que siempre me ha causado curiosidad. ¿Por qué unas personas podemos controlarlo más que otras? O sea, yo te digo, a mí obviamente con el chocolate me queda difícil,
pero siento que puedo controlar mi ansiedad, o sea, que yo tengo mi límite, digo, uy, me pasé, uy, le estoy haciendo daño a un cuerpo, pero siento que algunas personas, así tengan la conciencia, no logran frenar, no logran hacer eso. ¿Hay algo, hay el exceso de algo, hay algo en mi ADN que ocasione eso o es solo mental? Mira, resulta que no sé si nuestros queridos oyentes saben que tenemos tres cerebros. Está el cerebro reptiliano, que es el primitivo, donde están esas emociones, la supervivencia, ¿cierto? De ahí viene el miedo. Ahora, está el cerebro límbico, que es el de las emociones, el que hay que trabajar para poder actuar con la conducta alimentaria, actuar a partir de la motivación. Cuando nosotros tenemos la motivación bien clara en nuestra vida, vamos a trabajar con el cerebro límbico, el de la emoción, y vamos a poder, yo quiero mantenerme bien, yo quiero ser saludable, ya lo tengo interiorizado, ya lo he aprendido, es un hábito que ya tengo en mi vida, por lo tanto, no me voy al cerebro, al tercer cerebro que viene siendo el cerebro neocórtex, que es el del raciocinio, el racional, el que te dice, cómete el chocolate, si es rico, la vida es una sola, no importa, cómete 2, 3, 4, 5. Entonces, Pues claro. trabajar en consulta, el paciente que no trabaja esa parte emocional, yo en mi consulta, es una consulta, a mí me parece que es muy chévere porque mis pacientes me lo han dicho, porque trabajamos, no empezamos cuánto vas a perder, porque al cerebro, a nuestro cerebro no le gusta perder. Usted tiene el celular en la mano y se le perdió, y dónde está, y se desespera y viene la ansiedad y el estrés. Si usted pierde peso, 10 kilos en una semana, su cerebro está perdiendo. Claro. Al cerebro no le gusta perder, que se falleció alguien, que el amigo se fue, que la novia lo dejó. No nos gusta perder, no a las personas como tal, sino nuestro cerebro no está acostumbrado. Y si nuestro cerebro pesa 80, él sabe que tu cuerpo pesa 80 kilos, y si en una semana le quitas 10 kilos, él empieza a generar todo ese mecanismo de autorregulación para lograr el mismo peso. ¿Y qué hace? Sus ansiogénicos, y comes 2 y 3 veces más. ¿Sí? Sammy, ahí me pones a pensar entonces que claramente, digamos, así como uno trabaja, digamos, como uno se trabaja las emociones de diferentes formas digamos, utiliza diferentes técnicas, cabría decir que técnicas como la meditación, como la respiración diafragmática, incluso la misma escritura terapéutica le pueden ayudar a uno a disminuir los niveles de ansiedad pues de hecho digamos, la meditación básicamente lo que hace es que robustezcas tu lóbulo prefrontal, que es donde está el sistema ejecutivo que te ayuda a tomar decisiones, ¿no? Entonces podría decirse, de hecho, que estas técnicas que uno utiliza incluso para trabajar las emociones en otros ámbitos, servirían también para trabajar el hambre emocional. Claro, mira, en mi consulta yo tengo mi cuenta que se llama el plan nutricional para los que quieran seguirme. Ahí en el plan nutricional siempre estoy colocando detallitos, tips, cosas que nos pueden ayudar. Sí tiene mucho que ver la meditación, tiene mucho que ver lo que escribimos, lo que vemos. Entonces, por ejemplo, en mi consulta, yo les enseño a mis pacientes a generar una frase de poder. El inconsciente aprende a través de la repetición. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás escuchando una canción de moda que no te gusta, qué canción tan fea, y te la ponen y te la ponen y te vas a dormir, y tú en la camita muy juicioso, oye, vallenato, la salsa, y te preguntan la letra y te sabes la letra del principio a fin y detestas esa canción y la tienes ahí. Ahí. ¿Por qué? Porque a través de las repeticiones que aprende el inconsciente. Entonces, si yo coloco una frase de poder, soy feliz con mi nuevo estilo de vida saludable, soy feliz, me encanta el ejercicio, cuando tú ves el letrero, tú dices, pero a mí no me gusta el ejercicio, y estoy viendo eso que me encanta el ejercicio, y de tanto que lo repites, te va a pasar como la canción, que realmente vas a terminar gustándote con el deseo de hacer ejercicio. Entonces el hambre emocional se puede manejar también de esa forma, con la parte de la programación neurolingüística, lo que digo, lo que veo. Si yo estoy siempre mirando letreros de comidas rápidas y estoy en el Instagram y digo que me gusta una hamburguesa, me van a llegar 1000 informaciones de las hamburguesas y las comidas rápidas. Eso es lo que yo veo, el estímulo que le mando a mi cerebro. Obviamente quiero comer hamburguesas todo el tiempo. No es comer, no saber qué, y ir aprendiendo a manejar esa parte. De hecho, iba a decir eso, ¿no?
De hecho, te iba a decir que en eso los medios son unos magos, ¿no? Porque al final del día han entendido cómo funciona nuestro cerebro, que es por repetición y por imágenes, y entonces todo el tiempo nos están bombardeando con diferente información que al final al final del día nos lleva a tener hábitos poco saludables. Fíjate, hoy en día que están incluso de moda los fake news, que son las famosas noticias falsas que me llegan y hacen que yo reaccione de cierta forma. Entonces, si todo el tiempo me están bombardeando con comida que a la final no es saludable, que es comida muy procesada, que es... Entonces, por repetición, mi cerebro básicamente lo que va a buscar es que acudir a esos hábitos, ¿no? Sí, exacto, es que somos lo que vemos, también lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos. Es muy importante saber cómo vamos a nutrir nuestra alma, nuestro cerebro para poder tener efectos diferentes. Si yo hago lo mismo todos los días, ¿cómo voy a pretender a cambiar si siempre repite la misma situación negativa, el mismo pensamiento negativo? Ahora, el hambre emocional tiene algo que para identificarlo es fácil, como les dije, se fija en un solo alimento y cuando cambiamos el pensamiento se va. Si yo estoy pensando, quiero chocolate, tengo hambre, quiero chocolate, ahí va a estar, pero de pronto me pongo a escuchar música, la que me gusta, enseguida cambia. Mientras el hambre fisiológico no. El hambre fisiológico cuando está es porque el cuerpo lo necesita, surge de una necesidad de nutrición, mientras que el hambre emocional surge de un momento estresante, sea real o sea en mis pensamientos, ¿sí? Es diferente. Yo les hablaba ahorita, bueno, del agua, las bebidas calientes sin calorías ayuda mucho a esa parte. Tomar meriendas, no dejar desayuno, almuerzo, cena o solamente 2 comidas, sino por lo general tomar meriendas, pero meriendas saludables bajas en calorías. Las meriendas deben tener en un plan hipocalórico menos de 100 calorías. Por ejemplo, un yogur dietético, un yogur griego o unas semillitas, algo así. De merienda te ayuda mucho a controlar ese hambre emocional. Sami, ahora que estamos en esta tendencia cetogénica y en esta tendencia del ayuno intermitente y todo, yo siempre he tenido dudas porque mi alimentación, por ejemplo, y el que yo traté de inculcarle a mi hija siempre fue de hacer comidas pequeñas y muy seguidas. Yo como porciones súper chiquitas, pero como que pico todo el día. Y siento que eso sí calma la ansiedad. Ahora, yo no sé si yo nunca he hecho la parte cetogénica ni he hecho mayor ayuno intermitente, pero dentro de mi raciocinio o mi ignorancia, digo, ok, si como menos, voy a comer porciones más grandes y seguramente me las voy a comer a devorar. Entonces, siento que no sé si todas las personas seamos para esto, o sea, para esta nueva tendencia que sé que es excelente, que no la estoy juzgando, que sé que debe ser acompañada de un profesional precisamente para que no me genere estos picos de ansiedad y demás, pero en el común denominador es más fácil hacer estas meriendas pequeñitas, ¿cierto? Sobre todo para temas como los que tú trabajas de obesidad, de ansiedad, de hambre emocional, podría ser ahí que pese más esta conducta que traíamos de hacer 5 o 7 comidas diarias que la otra. Sí, bueno, mira, lo que pasa es que cada persona es diferente. Nosotros como nutricionistas debemos individualizar los tratamientos. No podemos entregar una fotocopia a todo el mundo lo mismo. Tenemos que trabajar mucho en la parte emocional, en conocer al paciente, a los familiares, el entorno, su conducta, su relación con los alimentos, sus creencias desde niño. Entonces, con eso podemos trabajar si le vamos a indicar meriendas o si solamente van a ser 3 comidas y una merienda, lo que el paciente también quiera y lo que vemos que al paciente le sirve. Por ejemplo, si te sirve así, lo hacemos así y simplemente te doy herramientas, qué tipos de alimentos, tipo calóricos, ricos en grasas saludables, que te generen saciación y saciedad, que son dos cosas muy distintas. Para la ansiedad necesitamos tener alimentos que nos generen saciación. ¿Qué es la saciación? Es diferente. La saciedad es cuando tú comes y quedaste lleno, ya me sacié. La saciación es el tiempo que dura de un alimento a otro. Es decir, si yo consumo los alimentos calientitos, la sopa caliente, no frío, no al clima, la digestión va a ser más lenta, la absorción más lenta. Entonces, al haber digestión más lenta, el paso del estómago al intestino obviamente va a ser más lento, me voy a demorar más con la comida en el estómago y esa saciación, o sea, ese tiempo, mientras que me vuelve a dar hambre, va a llegar más tarde. Eso ayuda al paciente que tiene hambre emocional.
pero a ese paciente hay que trabajarlo y trabajar la parte, me gustó lo que dijo Lili de la meditación, está también muy comprobado que la meditación te la puedes hacer de diferentes formas y ayuda mucho a mejorar esa parte del pensamiento, lo que yo creo de mí, y eso me va a dar herramientas para poder mejorar mi estado nutricional. En sí, hoy en día se está usando mucho el término alimentación consciente. ¿Qué es alimentación consciente? Que tú te sientes a comer, no a ver televisión, a jugar con el niño. Tú estás con la cuchara aquí y estás atendiendo al bebé, o estás haciéndole el batido al niño, a la niña, estás viendo televisión, estás chateando. Entonces no sabes ni qué estás comiendo, ni si son calorías altas, bajas, si es nutritivo, si no. Comes por comer y te pierdes el placer de masticar, de apreciar el aroma, de sentir las texturas, eso De saborear. de saborear, porque es que como les digo a mis pacientes, la alimentación es una emoción, es que no nos produce, o sea, tú te comes tu chocolatico y sientes placer, o te comes, ay no, me encanta el pescado de tal forma, con finas hierbas, con lo que sea, qué delicioso, pierden eso por estar simplemente distrayendo la mente en otras cosas y no manejan la conciencia, entonces ahí viene la obesidad. Sami, me pones a pensar en algo y claramente dices, mira, la alimentación al final del día corresponde a una emoción. Eso quiere decir que, digamos, la autoexigencia, de repente la necesidad de controlar todo, incluso la baja autoestima, pueden ser causas de la alimentación emocional o del hambre emocional más bien, ¿sí? Sí, claro. Claro, es que mira, nosotros no podemos desligar la nutrición, sino que hay que manejarlo como un todo. Y eso era lo que nos enseñaba, o, pues no es que esté mal, las consultas médicas o tradicionales o nutricionales tradicionales se enfocan en una sola cosa. Qué bueno que todos pudiéramos hacer esto que yo hago, que me encanta porque uno ve los resultados, es decir, tú ayudas al paciente a mejorar su estilo de vida, su calidad de vida, su pensamiento. Entonces, pienso que sí, que tenemos que ver al ser como algo integral, completo. No es la alimentación aparte, es lo que piensas, lo que comes a la hora que lo comes, las cantidades, el tipo de alimento que escoges. ¿Sí? No es solo cuánta papa, cuánta arroz, cuánta yuca, no. Es con quien lo consumes. Por ejemplo, si estás con la familia, si estás con un amigo, si estás solo. Entonces, eso es lo que hay que pienso yo que las personas deben aprender a comer, porque Claro, eso, no sabemos comer, comemos como por llenar una necesidad. Es más, Por llenarnos. O sea, claro, comemos, no nos nutrimos. ¿tienes claro, hambre? Yo le digo, mira, si yo te voy a hacer este plan nutricional, te toca una merienda a las 3 de la tarde, un ejemplo, pero si tú no tienes hambre, no te lo comas. O sea, ¿por qué vas a comer a la hora que no tienes hambre? El cuerpo te dice, no necesito comer. Entonces, si llega a las 3 te da hambre, cómete la merienda, ¿sí? claro, más allá. Fíjate que eso, más allá de contar calorías, como tú dices, es aprender a comer. Es, Necesitamos aprender a comer, ¿sí? Esa época de la dieta que voy a seguir sí, porque digamos en algún momento han salido tantas dietas de moda, entonces uno salta de dieta en dieta y al final las dietas nos llevan a eso, a estar pendientes de la pesa, de la báscula y de contar calorías. Y al final lo que necesitamos es sentirnos bien y entender que la comida es fuente de energía en el cuerpo, ¿sí? sí. Mira, Lili, lo que me pasa, Ana, yo estoy atendiendo consulta virtual desde que estamos en la pandemia y pues me parece muy chévere, es innovador porque yo, bueno, realmente muchos de los profesionales de la salud no lo hacíamos y es muy chévere porque el paciente tú lo ves ahí en pijama, en su casa, se vuelve algo como tan familiar y eso va a generar también adherencia al tratamiento del paciente porque ya te está viendo que tú tienes bases científicas, pero que eres también un ser humano que también, es decir, los nutricionistas no es que no nos podemos comer un postre, no. Entonces ya eso va generando ese vínculo con el paciente y eso ayuda muchísimo. Y lo que me pasó fue que una paciente que tengo en Cúcuta me decía, me escribió, Sami, esta semana creo que no he bajado mucho, me pesé, pero yo dije, no, es que esta semana estamos en la primera semana, le decía yo, esta semana y la tercera semana y la quinta semana no bajes dependiente del peso, porque es que no vamos a estar en un objetivo nutricional, sino objetivo emocional. Primero trabajamos las emociones y luego sí vamos mirando esa parte. Entonces, el paciente que entra a consulta siempre cree
que tiene que estar pendiente de lo que tú decías, del peso, de las calorías, no sé qué. No, entonces no avanzas porque tienes la misma producción que yo les decía al principio, el estímulo ansiogénico. ¿Dónde está? En tus pensamientos. He bajado, me van a reír, ay, me voy a comer un poquito de chocolate, ay, hice un pecado, ay, no quiero. Eso te va a generar, es un círculo vicioso. Te genera la ansiedad te genera hambre, terminas comiendo el doble, no haces el ejercicio porque la ansiedad va ligada con la depresión, entonces te da tristeza en algunos casos, no en todos, ¿no? Te da tristeza, entonces qué pereza, no haces ejercicio y el objetivo y la parte emocional se viene al piso y hasta ahí llegaste. Y terminas con sentimiento de culpa. Además, terminas con sentimiento de culpa por haber comido de más. Y además, si cuando comiste de más, de pronto estabas reemplazando o la rutina de yoga o dejaste de ir al gimnasio y entonces te quedaste, entonces es doble culpa, porque entonces la culpa por no hacer la actividad que tenías que hacer, más la culpa por haber comido el doble, ¿sí ves? Entonces, como dices tú, se vuelve la rueda del hámster. Sí, exacto. Entonces, por eso es que, mira, el 81% de las personas que empiezan una dieta no tienen éxito, ¿sí? Solamente el 10%, pero el que se trabaja como tengo yo en la consulta y algunos colegas también lo hacen, la emoción. Trabajas la emoción, el paciente avanza. Das tiempo a la persona, porque si tú vas a una consulta y te atienden en 10 minutos, medio te pesan y te dicen tienes que bajar y no coma, el paciente llega peor, se va peor de lo que llegó a la consulta, porque dice no puedo comer. ¿Qué como? Sí. Sami, claro, tú mencionas ahí, das tiempo a que el paciente claramente pueda hablar, pero también uno como paciente debe darse tiempo, porque hay algo también que entiendo yo que pasa en tu cerebro y es que cuando, digamos, acudes a la comida en exceso por causa del hambre nutricional, lo que mantienes activado es tu sistema de recompensa. Entonces, como tal, también debes entender que mantienes excitado tu cerebro, mantienes activado tu sistema de recompensa y debes darte tiempo para que se regule internamente, porque es que esa es la otra, que queremos el resultado mañana. Ya hoy me sacrifiqué y pasado mañana espero verme como quería, y pues tengo que entender que mi cerebro también tiene que bajar el nivel al que está acostumbrado, ¿no? Claro, sí, la inmediatez y también algo que siempre le digo en la consulta a los pacientes, demoró 30 años para tener obesidad grado 3, no puede pretender que en una semana va a llegar a un estado nutricional normal. Entonces vamos a cambiar hábitos, pero los hábitos no se cambian, sino nuestro cerebro, de las 1000 cosas que uno le dice en la consulta al paciente. Sí, eso era lo que te iba a decir, que capta 2 o 3. Entonces es mejor en esos casos, yo en mi consulta lo hago al inicio, yo no quito nada, yo enseño un hábito nuevo o máximo 2 y lo pongo a trabajar al paciente durante 15 días con ese hábito solamente. Esa es la primera consulta. Que esa fue la razón, creo yo, por la que las dietas cogieron mala fama y muchos productos cogieron mala fama por el efecto rebote. Porque antes como que era la dieta, la gente lo hacía 1 mes o 2 meses o 3 meses y luego se despelotaba y hacía otra cosa. En cambio, cuando realmente uno mejora sus hábitos, es tu nuevo estilo de vida y te va a durar tus X años de vida. Entonces, siento que la clave está en los hábitos y en que te sientas feliz haciéndolo, o sea, en decidir hacerlo. Porque mucha gente va a consulta o se hace una dieta, lo que sea, y no tiene ese poder no tiene ese poder como de decidir que eso es lo que quiere. Pero siento que si una vez, y me sacarás de dudas, Lili, una vez yo decido que lo voy a hacer, que eso es lo que quiero hacer, es mucho más fácil, pues, que esto se me convierta en algo duradero. Ahí llegó Sammy de nuevo. Estás silenciada, Lili. Ok, tú tienes razón, gracias, tú tienes razón en el tema de la decisión, lo que pasa es que sí hay que apalancarse de cosas pequeñas para mantener la decisión. Recuerda que porque cuando yo tomo una decisión arranco con una motivación alta, pero la motivación, bueno, y este puede ser motivo de otra ventana que básicamente tiene que ver con la tercera regla de Newton, que básicamente nos explica cómo toda, al poner en movimiento un cuerpo hay una fuerza contraria que quiere echarlo hacia atrás, ¿sí? Por eso te digo que esto es motivo de otra ventana, pero básicamente hace que mi estado de motivación no se mantenga con el tiempo. Entonces, eso tiene que ir acompañado de otras pautas, precisamente para
para mantener esa motivación alta. Ya tenemos No, aquí... yo nuestra doctora, eso era lo que te iba a decir. Mi querida doctora Sami, estábamos nosotras dos aquí. El dilema de la decisión y de la motivación. Lili tiene razón en eso que está diciendo, y esa es la importancia también del acompañamiento del profesional, del coaching nutricional. O sea, uno no puede entregar a un paciente una lista y perderse de la vida del paciente. ¿Por qué? Porque el acompañamiento, al inicio cuando les hablé de la frase de poder, yo les enseño a los pacientes lo que tú estabas comentando de la motivación, que llega un momento en que se baja. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con la parte escrita. Te recuerda siempre el aprendizaje, la repetición y el acompañamiento del profesional que siempre debe estar motivando a su paciente y no regañando a su paciente. O que el paciente le diga a uno, ay, es que esta semana no hice tal cosa, tal otra, pero mira, entonces empiezas a hablar en negativo. Al paciente siempre hay que hablarle en positivo. No, pero imagínate, hiciste de lo que te indiqué, hiciste el 50%, súper bien. No, entonces cuando ya uno motiva al paciente, él se va a sentir querido, porque todo el mundo consulta va con miedo porque le dijeron que tenía diabetes, que tenía hipertensión, que tiene que tomar medicinas. Entonces uno como facilitador de su proceso, de motivarlo con las palabras, motivarlo con el acompañamiento, que no se sienta solo. Mis pacientes me mandan fotos de los menús, fotos del mercado, que si compro esto, que si compro aquello. Se sienten en el mercado acompañados por mí, asesorados, se sienten queridos, motivados. Entonces, eso ayuda muchísimo a que la persona sea del 19%, es decir, del que sí logra sus objetivos y llega a sus metas. Claro, eso es bien interesante lo que tú estás mencionando, porque muchas veces como el miedo al fracaso y el miedo al rechazo también, ¿no? Como el sentir que soy yo el único que está batallando con esto y al final es un tema que creo que todos en algún momento lo hemos sufrido, todos, así tengamos... La frase, estoy solo, es que estoy solo, porque es que yo soy la que llevo la carga, yo soy, así le dice al paciente, y yo no, usted no está solo, usted está conmigo. Claro. Entonces, eso dispara a que haya adherencia. Bueno, y yo te quiero hacer una pregunta. Si nos puedes, por favor, recomendar como algunas pautas que podamos aquí aterrizar a tierra, llevar y decir, esto yo lo puedo aplicar en mi día a día para empezar. Ya digamos que nos has dicho un poco cómo detectar cuándo es hambre emocional y cuándo es hambre fisiológica, pero entonces si yo entiendo que estoy ante un hambre emocional y claramente de repente no es mi costumbre meditar o no tengo ni idea cómo hacer unos ejercicios de respiración, ¿de qué otras pautas podría yo echar mano precisamente para no dejarme consumir y luego caer en ese sentimiento de culpa? ¿Sí? Bueno. Justo, Lili, aquí hay una pregunta. ¿Cómo controlar la velocidad al consumir los alimentos? Ya empiezan las preguntas de nuestros oyentes. ¿Y cómo controlar comer? O sea, comer en exceso o esa... Bueno, mira, hay varias cositas que podemos hacer. El paciente que no sabe meditar, listo, o que no le gusta, el ejercicio realmente impacta sobre los neurotransmisores. O sea, sí hay que hacer ejercicio. Entonces, no es que no me gusta bicicleta, bueno, rumba, ¿a quién no le gusta bailar? A la mayoría de las personas, son poquitas las personas que no les gusta el baile, entonces baila media hora, baila 15 minutos. Si lo haces con frecuencia, la frecuencia es lo que hace la diferencia, ¿sí? Entonces, el baile es una de las terapias 1A para disminuir los niveles de ansiedad. 2, rodearte de personas, o sea, también es el círculo de amigos que tenemos. Ciertas investigaciones que se han hecho a nivel de las sociedades científicas y que se han publicado en revistas importantes, nos dicen que si el paciente, si tú escoges una persona obesa de pareja, tienes el 50%, el 70, perdón, el 50% de probabilidad de volverte obeso. Si tienes amigos obesos, tienes el 70% de volverte obeso. Entonces, no quiere decir que no podamos tener personas en nuestro círculo con enfermedad de obesidad, sí, pero entonces en la frecuencia en que yo estoy, esa persona tiene malos hábitos y esa persona me genera a mí, me lleva a comer como come ella y no yo como a esa persona como yo. Es decir, si a mí me gustan las verduras, un ejemplo, la persona gordita
no, porque tiene también esa parte, a veces hay pacientes que tienen obesidad que hay que manejarlos también con psiquiatría, con salud emocional, todo eso, salud mental. No todos, pero algunos, porque como les decía, es algo integral, entonces te lleva a comer mal, ¿sí? Entonces hay que cuidar también eso, y si tenemos gorditos, obesos, entonces tenemos que también tener un tiempo con ellos. Si estamos todo el tiempo, vamos a terminar con su misma conducta, porque tú, Lili, tú hablabas también de lo que vemos, ¿no? Claro, Ejemplo, fíjate que dicen los expertos y los que saben que somos el promedio de las 5 personas con las que más frecuentamos, ¿no? Entonces, si dentro de nuestro círculo cercano están personas que no controlan un poco el tema del hambre emocional, pues nuestra tendencia va a ser a comportarnos igual. claro, Salgo yo con, qué sé yo, con mi amiga, con mi amigo, nos vemos y nos podemos a comer frituras, paqueticos y demás. claro. Entonces, como que se vuelve ese círculo vicioso del que hablábamos. Y también es la frecuencia, es decir, sí lo podemos hacer, pero no puedo estar todo el día, todos los días con una persona que yo sé que come mal, que piensa mal, que genera, ahora utilizan mucho en las redes la palabra tóxica que no me gusta, pero realmente los pensamientos y las conductas se vuelven tóxicas, ¿sí? Entonces, tenemos que cuidar eso y tener conciencia en qué círculo estamos, cómo andamos, para también controlar esa parte. Ahora, o ya en la parte de nutrición, la pregunta que decía que cómo volvemos más lento, claro, si Sí. con agua, un vaso de agua, antes de cada comida, antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena, la velocidad con que vas a consumir esos alimentos va a disminuir. Ahora, si consumes una bebida caliente, va a generar congestión en la mucosa y lo que yo les decía al inicio, ese alimento va a ser más lento de digerir, por lo tanto el estómago se va a vaciar más tardíamente y el hambre va a llegar mucho más tarde. Ese es otro. Eh, Ah, Antes estamos o aquí. después, perdóname, antes o después la bebida caliente. Las bebidas calientes antes. No, iba a preguntar lo mismo. Los alimentos calientes, es Punto decir, para Lili. que llegó tarde y se le enfrió la comida y se lo come al clima, no, calientito, es mejor porque hace más lentica la digestión y nos va a ayudar mucho en eso. ¿Ya? Entonces, eso y las meriendas para el paciente que dice, no, si yo tengo que comer merienda, pero entonces, ¿por qué se sube la gente de peso? Porque no come una merienda saludable, sino que se va de merienda a una Coca-Cola y 2 empanadas. O van al gimnasio, hacen una Qué hora rico, me acabas de antojar de Ponimal. Coca-Cola Light. de arepa de huevo con 2 Coca-Colas y le echamos suero, pero señoras, regálame un poquito más de suero, un poquito más de suero. Es aquí en Colombia, no, o sea, hay personas, me imagino que de México también hay. Suero, no, ¿por qué me hacen esto? Aquí Ay, no existe nada de eso. Usted aquí encuentra lo que encuentra en Estados Unidos. El suero no existe, está la crema, hidratan. No hay yuca, ya hablan de la yuca, no hay ponimalta y se me hizo agua a la boca. Empanada, por ahí en un restaurante argentino puede ir uno y encontrar una empanadita de estas argentinas todas refinadas, pero la empanada de pipián, o sea, esta sí grasosita que muerde. Con Coca-Cola cero para que no te engordes. No, no. La Coca-Cola sí, esto es la bebida más popular en México. De paso, fíjate que México es uno de los países con más obesidad, inclusive obesidad infantil. Y el estudio, no sé si lo va a decir bien, pero lo que he escuchado y lo que alguna vez leí, es que es el país que más consume refrescos y Coca-Cola o sea, lo tienen medido como ingreso per cápita del país, el consumo de Coca-Cola. ¿Ah? cosas. Bueno, Sí. otro detallito también y que les tengo acá es las comidas ultraprocesadas, industrializadas, tienen un efecto negativo sobre el cerebro. Realmente alteran los neurotransmisores. Hay personas que tienen una depresión y no saben por qué. Y cuando tú evalúas qué tipo de alimentos come, chorizos, embutidos, enlatados, hay un engaño a nivel de la industria alimentaria que te ponen las cajitas fitness, fit, light, bajo en no sé qué, bajo, y cuando tú vas a ver realmente, por ejemplo, a mis pacientes les enseño que la bebida de avena no se llama, la bebida de almendras no se llama leche de almendras, es una bebida y realmente no tiene almendras, en el contenido nutricional tiene 2 gramos de almendras, entonces, y te cuesta aquí en Colombia 15,000 pesos el litro. Entonces yo le digo, no consumas más eso, vamos a probar pacientes con diagnóstico de colon irritable que he tenido consumiendo ese tipo de bebida, le digo, suspéndelo, come almendras, aprovechas la fibra, la grasa saludable
y no está llenando tu cuerpo de químicos. Entonces, cuando comemos químicos, yo utilizo una frase muy bonita en el plan nutricional que es que la alimentación es un acto de amor a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo te estás amando? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué le estás dando a tu cuerpo? Entonces, en la medida en que consumimos alimentos ultraprocesados, químicos y llenos de mucho sodio, estamos dañando nuestro cuerpo. Entonces, es el amor que nos tenemos. Ahora, detrás de cada paciente obeso hay un miedo escondido. Hay que investigar de dónde viene, de la infancia, del vientre materno, de la familia, y qué hace él emocionalmente. Se cubre porque tiene miedo. ¿Y cómo se cubre? Con grasa. ¿Sí? ¿Y cómo lo hace para cubrirse con grasa? Comiendo de forma desmedida, sin conciencia, porque falta también esa parte de amor propio. Entonces queremos, y ahí lo publiqué en el plan nutricional, queremos normalizar la obesidad. La obesidad es una enfermedad, no es el gordito o la gordita, y a esas personas tenemos que ayudarlas, ¿sí? Mira, Natalia acá nos pregunta, ¿cuánto tiempo estimas que uno puede reducir la ansiedad si decide mejorar los hábitos de alimentación realizando meditación y ejercicios? ¿Cuánto tiempo le puede llevar a uno cambiar como su estilo de vida? Bueno, mira, como todas las personas, lo dije desde el principio, son diferentes. Yo no puedo decirte ahora realmente en tiempo. Yo tengo pacientes que en 3 meses cambian hábitos. Tengo otros que duran 4 meses. Si el paciente tiene obesidad, demora mucho más porque tiene muchas creencias arraigadas, y esas creencias son las que nos dejan avanzar. Entonces puede demorar 6 meses, 10 meses, pero realmente si uno empieza a hacer meditación, el efecto a los 2, 3 días se va notando. ¿Sí? La meditación Sí. es maravilloso, que trabaja no el neocórtex, no en la parte racional, sino esa parte límbica, nuestras emociones, y hace que esos neurotransmisores de poder, los buenos, se incrementen. Sí es verdad que la meditación funciona, hacer yoga funciona, pero cuando el yoga no es ejercicio, sino cuando realmente hace respiración diafragmática. Yo yoga, no soy la experta en yoga, pero lo hago, me encanta, y siento que cuando el cuerpo está más flexible, nuestra mente también está más flexible, estamos más abiertos a recibir todas las cosas que la vida nos tiene. Es cierto. Aquí tenemos otra pregunta. Lorena nos dice, en esta época ha sido muy difícil manejar el estrés, me hace estar ansiosa todo el día, y adicional tantas actividades que se realizan son razones para estar todo el tiempo activo y comer sin conciencia. Es que además, pues no sé si es mi percepción, como que desde que estamos en casa, todo el mundo tiene esto de que como estás en casa, haz esto, esto y esto, y te llega todo el día información, todo el día Zoom, todo el día presentación, todo el día, y como que siente uno esa ansiedad de tengo que hacer más cosas porque estoy en la casa, y siento que eso también ha sido como contraproducente, ¿no? Sí, claro, es decir, lo que yo les decía al principio, si estás recibiendo un estímulo externo, te está amenazando, que tu cerebro lo siente como una amenaza, es decir, no tienes tranquilidad porque están todo el día tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, el niñito que está llorando, el bebecito, que la comida del esposo, que, bueno, toda esa cantidad de maestra, el trabajo. ¿Ah? Que somos maestras, somos mamás, somos esposas, somos, bueno, todo el mundo ha quedado difícil, a los niños también. Sí, el bombardeo de información, por eso, por ejemplo, yo no veo noticias, precisamente porque ¿qué es lo que estás viendo y escuchando? El bombardeo te genera ese estímulo, te prende las alarmas, aumentan todos esos químicos, y como no puedes salir corriendo, ahí está el problema. Entonces, ¿qué se hace? Se descansa, ¿sí? Se respira, sí. De hecho, en mis sesiones, cuando trabajo con diferentes clientes, si bien es cierto que yo les decía ahorita, las dietas están mandadas a recoger, sí hay una dieta que siempre recomiendo, y es la dieta hipoinformativa, precisamente por lo mismo, porque recibimos tanta información, hoy en día estamos tan expuestos a tantos medios, que pues yo también hace muchos años decidí dejar de ver noticias, incluso a veces paso un poco por indiferente, pero más allá de indiferencia es que pues no, realmente el aporte no considero para mí que sea mucho. Pero entonces más allá de las noticias, del noticiero, entonces si tienes redes, por las redes te llega mucha información, fíjate los fake news que son información completamente falsa, pero que tu cerebro termina dando por cierto y se te convierte incluso en creencias.
en verdades que se vuelven incuestionables. Tú lo das por hecho, es una realidad y una creencia, exacto. Y soltar creencias no es fácil, entonces ahí es el problema de lo que hablábamos, es decir, en la casa sí comes, tienes mucho trabajo, pero nosotros tenemos que hacer un pare, un alto, porque eso nada más lo puede hacer cada uno, ¿sí? Y guiarse de fuentes de verdad científicas, no que todo lo que está en internet se publica es real, que el agua no engorda, que si haces ejercicio te va a causar algún daño. No, es decir, buscar fuentes reales, información real de sociedades científicas, de páginas que sí tengan ese aval, ¿sí? Esa evidencia científica para poder nutrirnos de cosas realmente buenas, ¿sí? Y de repente se me ocurre aquí que incluso también como un tip o una pauta podría ser, de repente, si yo sé que estoy constantemente acechado, digamos, por el hambre emocional, me serviría de alguna manera, podría ser como un plano, un esquema de comidas, es decir, donde contemple no solamente que voy a desayunar, almorzar y cenar, sino de repente, y como decías tú, los snacks en caso de que los vaya a consumir, sino que de repente pueda contemplar qué pasa si me siento ansioso y voy a comer, entonces incluirlo dentro de mi plan o dentro de mi esquema de comidas, con eso sé que no voy a recurrir a algo chatarra, sino que es algo que tengo allí listo, que de alguna manera no me va a generar como la carga o de calorías pues inoficiosas, ¿no? Sí, eso sí tienes razón. Y otra cosita es el ambiente. Genera hambre emocional cuando tú estás en un comedor y el comedor tiene juguetes, libros, cuadernos, es decir, el comedor debe ser limpio. ¿Sí? O vas a la cama a comer en la cama, eso también no va a generar un ambiente armónico, no lo vas a poder disfrutar y después entonces eso va generando también esos pensamientos que no son positivos. O sea, si tú tienes la casa desordenada, comes la música que estás escuchando, si estás con alguien que no te agrada en la mesa y lo haces, va a generar esa ansiedad y al rato estás en la nevera porque realmente no querías estar con esa persona y estás obligado. Entonces, son tantas cosas que influyen que por eso... La soledad, ¿no? Sí, y cuando vas a mercar, o sea, trata de no comprar lo que sabes que no te puedes comer. Uno a veces compra, y era mi pecado, que yo decía unas papitas por si llega alguien, unas papitas por si no sé qué, ya no. O sea, quiero una, qué sé yo, por lo menos yo que soy amante de la galleta Oreo y nunca podían faltar. Y ahora no hay galletas Oreo, no hay, pues ya no las compro. Entonces yo me como unas nueces, exacto, me como unas nueces y me causa igual, ya me encantan las nueces. Pero es evitar llevar a la casa, porque para qué llevo la tentación y la tengo ahí. Cuando abro, pues me queda más fácil comerme la galleta que es lista que ir y prepararme algo más saludable. Pero cuando no lo tengo, obligatoriamente me llevo a buscar algo más saludable y tener que prepararlo porque lo importante es calmar en ese momento el hambre. Así que es también pensar a la hora de comprar. Claro, en el mercado cuando uno va a ver lo que la gente come, si tienen unos hábitos hábitos arraigados que son negativos, unos carros de gaseosa, los que les decía los chicos, las cajitas. Entonces, en el plan nutricional lo que hacemos es alimentos naturales. Claro. No cajitas, galletitas. Que dice fitness, no, o sea, vamos a comer papa, yuca, plátano, ensalada, verduras, frutas, nada de empacado. Bueno, sí. Okay. Acá, Yur, hay otra pregunta. Y bueno, Sami dice, Natalia nos pregunta, ¿es posible o más bien saludable bajar 1 kilo diario realizando algunos cambios de alimentación? No, pues ojalá uno logre 1 kilo diario, o sea, en 50 días yo no existiría. Adiós, nos vemos en la otra vez. Pregunta, es decir, no es conveniente bajar peso, por lo que les decía, porque el cerebro está perdiendo. Cuando tú le quitas lo que le quieras quitar, como les dije, el celular, falleció un familiar, el novio la dejó, lo que le quites, eso va a generar esas sustancias contraproducentes
la adrenalina en exceso, el cortisol en exceso y todo eso te va a hacer comer más. Entonces, la disminución de peso tiene que ser lenta, progresiva y que se sostenga en el tiempo. Entonces, ¿cuál es la clave o el éxito de un plan nutricional? Es que el peso que has disminuido, no solo peso, sino también la redistribución de la composición corporal se mantenga a través del tiempo, no se recupere y que haya buenos hábitos, no solo alimentarios, buen estilo de vida, que va cómo te relacionas con los demás, lo que piensas, lo que comes y tu actividad o ejercicio diariamente. Ok, vale. Creo que muchísimo, hemos aprendido muchísimo. Se nos acabó el tiempo. Acá, digamos, bueno, tenemos el tiempo, pero realmente me llevo muchos aprendizajes. La diferencia entre los neurotransmisores ansiogénicos y ansiolíticos, campeona, nunca había pensado como en la diferenciación y es bien interesante. Definitivamente aprender a comer más allá de hacer dietas o bajar de peso, ¿sí? Y recurrir, o más bien revisar, dentro de las pautas que podemos implementar para controlar el hambre emocional, entonces el tener una actividad física diaria, sea la que nos guste, decías tú, si no nos gusta ¿cómo se llama? El ejercicio o el gimnasio, entonces caminar, bailar, cualquiera que sea la actividad física, pero sobre todo que nos genere un movimiento diario. El revisar el círculo que nos rodea o nuestro entorno o nuestro círculo de personas cercanas, ¿sí? Revisar definitivamente lo que pensamos, lo que comemos, ¿sí? Son, digamos, como esas las comemos y con quién lo comemos. Y con quién lo comemos, tal cual. Con quién lo come. Tal cual. Así es. Muy interesante los aprendizajes de hoy. Doctora Samira, de verdad, felices, fascinados. Creo que muchísima información de ayuda, muy interesante. Creo que hay nos compartiste muchas pautas para revisar y para ponerlas en práctica. Y bueno, esperemos que cada una de las personas que nos están acompañando el día de hoy, pues tomen lo que les sirva y lo pongan en práctica. El hambre emocional realmente es algo que sí se puede controlar, tú lo decías ahorita, sí que podemos manejar o sí que podemos gestionar nuestras emociones. No podemos controlarlas, una emoción es algo químico que sucede en nuestro cerebro, es algo que yo no puedo controlar, pero sí puedo controlar qué pasa conmigo cuando surge la emoción. A eso se le llama gestión emocional, ¿vale? Muchísimas gracias y a todos ustedes. Espero una invitación. No, a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Para terminar, sí me gustaría, doctora, que nos contaras un poquito dónde atiendes, cómo es tu consulta, dónde te podemos encontrar. Aquí Aguante, que yo no me he despedido. ¿Cómo así? ¿Me van a sacar así de taquito? Le estoy diciendo a la doctora que nos cuente ella un poco cómo es su consulta y cómo atiende. Sí. Antes de poner el banner de la consulta de Sam y todo, yo le quería decir que, bueno, muchas gracias, súper generosa. Siempre nos quedamos cortas, ya yo creo que más adelante vamos a hacer ventanas más largas porque de verdad que queda uno muy antojado, pero quería decirte que te has convertido en una mujer hermosa, que eres una excelente profesional, que me siento súper orgullosa de ti, porque yo conocí a la niña y aunque hemos seguido en contacto gracias a las redes y todo, a las redes y todo, veo hoy que te escucho, de verdad, porque te escucho, porque hablando de tu profesión, digo, qué berraquera, o sea, no sabes el gusto que me da de verte hecha la profesional que eres. Sé, porque sabía que te iba muy bien y todo, pero no había tenido el gusto de escucharte, como de tenerte como profesional y me encantó. Te súper felicito porque como hablábamos hace un rato, no solo se trata de tener el conocimiento, sino de qué hago con el conocimiento y cómo se lo brindo a las demás personas. Y ese amor que tú le das a tus pacientes, a Lili también le digo lo mismo, como el amor con el que trata su conocimiento, me encanta. Y obviamente hoy me sentí aquí como, ay, no sé, nostálgica y muy emocionada. Así que muchas gracias. Y ahora sí, cuéntanos cómo te contactamos, cómo trabajamos contigo, dónde. Bueno, listo, me alegra que les haya gustado. La verdad es que yo siempre tengo un lema y es que yo todo lo hago con amor, porque si no le pones amor y pasión a lo que haces, no sirve. Bueno, me pueden
encontrar en Instagram como El Plan Nutricional, cualquier cosa que quieran, dudas, inquietudes, ahí estoy, siempre estoy publicando cositas corticas para que nuestro cerebro las capte. Y atiendo consulta virtual, me pueden contactar por ahí o al 01-279-1458. Agendamos la cita, primero hay que hacer exámenes bioquímicos, cuando ya lo tiene, asignamos la consulta, atiendo en la noche a las 7, a las 8, a las 9, a la hora que la persona pueda, que se desocupó a las 10 de la noche, a las 10 de la noche, que un domingo a las 10, listo. Lo importante es que el paciente también se sienta cómodo y a gusto con la atención horario que él pueda. Y pues hace por medio de WhatsApp o FaceTime, dependiendo de lo que el paciente pueda. Y bueno, y se aborda una hora de consulta con educación nutricional, así como les enseñé cositas hoy. Y se hace evaluación clínica, bioquímica, métrica de conducta alimentaria y también de funcionalidad. Bueno, aquí les voy a dejar el banner con los datos de la doctora para que le tomen foto y para que pues quede por si quieren ver este live, lo quieren ver en diferido. Recuerden, las personas que de repente como que entraron o entran y no alcanzan o lo quieren repetir porque quieren tomar información, queda puesto en la página de Yurley Arocha y en mi página, Límbico by Liliana Rodríguez Coach. Doctora Sami, gracias, todo un placer tenerte acá, un abrazo. Y a todos les mando un abrazo al corazón gigante y nos vemos el siguiente jueves con más en La Ventana. Yur, gracias. Te quiero, chao. Chao.